No oigo nada. Buenas tardes, Héctor, Marilu. Estamos esperando a que se conecte Marta Lane de Safe Home, pero vamos a aprovechar para dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live del Consulado de México en Kansas City, en esta conversación sobre trata de personas y sus diversas manifestaciones. Pues buenas tardes, soy Alfonso Navarro, de Cónsul de México en Kansas City. Les doy la bienvenida a esta sesión virtual desde el Consulado de México para hablar sobre trata de personas y sus diversas manifestaciones. Nuestra conversación de hoy forma parte de las actividades de difusión y protección preventiva de la Red Consular de México en Estados Unidos. Desde Ciudad de México nos acompañan Héctor Ortega y Marilu Razo, quienes produjeron y dirigieron la serie documental La Ruta de la Trata, que en 8 capítulos plantea explorar la trata de personas como un fenómeno social. Desde Kansas City estamos esperando que se una a la conversación la maestra Marta Lane, representante bilingüe para sobrevivientes de abuso doméstico en la organización civil Safe Home Kansas, que forma parte de la red de aliados del Consulado de México para la protección y promoción de los derechos de personas mexicanas víctimas de violencia intrafamiliar en Kansas y Missouri. Con la ayuda de Marilu Razo, Héctor Ortega y Marta Lane, vamos a conocer las diversas manifestaciones de la trata de personas y las condiciones de vulnerabilidad que las propician, así como los recursos disponibles a través de organizaciones sociales, refugios, esta representación consular en Kansas City y por extensión en toda la red consular de México en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos. Y vamos a, bueno, Marilu, Héctor, la Ruta de la Trata se transmitió por televisión abierta en México durante agosto y septiembre, en un capítulo por semana, y está disponible ahora en plataformas digitales también para poder verla en Estados Unidos. Les hago la primera pregunta: ¿qué experiencia les ha dejado, además de todo el proceso de producir la idea original, y qué experiencia les deja y qué reacciones han percibido tras la reciente difusión de esta serie? Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer esta oportunidad para hablar de este tema tan importante que tiene que ver con todas y todos nosotros. ¿Qué experiencia? Pues es una pregunta muy buena porque pues fue, por supuesto, una ruta de transformación personal. Participar en la elaboración de esta serie documental que sigue viva y sigue como pues dando frutos. Las reacciones que nos hemos encontrado han sido muy buenas, de mucha aceptación. La gente se ha como hecho preguntas que normalmente no se hacía, y esa es una de las cosas importantes que buscábamos al hacer esta serie, y es justamente poder hacer visible eso que, a pesar de estar frente a nuestros ojos y en la cotidianidad en la que vivimos, pues no se ve porque está revestida de violencias estructurales normalizadas que permiten un fenómeno tan complejo como la trata de personas. El que usé decía, please wait, the meeting host will let you in soon. No se escucha, Alfonso. Buenas tardes, ya estás conectada. Eso, entonces puede usar el micrófono en mute. A ver, perdón, sí, ahí está. Estamos esperando imagen de Marta. Ahora sí te escuchamos, Marilu, adelante. Sí, como decía, uno de los reaprendizajes al hacer esta serie fue confirmar que efectivamente es un delito y un fenómeno doloroso que está inserto en la lógica cotidiana y en la manera en la que hemos establecido muchas de las relaciones sociales. Y muchas de ellas están basadas en un sistema de explotación en donde pareciera que existen seres humanos que valen más que otros.
Y nosotros lo que buscábamos y lo que queremos es poder detonar reflexión, que podamos hacernos preguntas en torno a todas estas violencias que están normalizadas y que creemos que como así ha sido siempre, pues no tiene por qué cambiar. Y eso tiene que ver con nosotros. Pensamos a veces, y por supuesto que es un fenómeno en donde la delincuencia organizada está ahí metida, pero la delincuencia organizada existe en una estructura y tiene raíces profundas. Y lo que queremos y lo que buscamos es llegar a esas raíces, visibilizarlas y darnos cuenta cómo nuestra omisión y no querer ver este sistema de opresión en el que vivimos y de dominio de un grupo de personas sobre otros, pues permite un fenómeno como este. Gracias, Marilu. Ya tenemos imagen de Marta Lane. Marta, muy buenas tardes, maestra Lane. Ya tenemos, la vemos, la escuchamos. Justo acabamos de empezar, hemos dado la bienvenida a Marilu Razo y Héctor Ortega y le damos la bienvenida a usted. También Gracias. Les preguntaba, la primera pregunta que he hecho a las personas participantes, concretamente a Héctor y a Marilu, es pues qué experiencia les deja y qué reacciones han percibido tras la reciente difusión de la serie La Ruta de la Trata. Héctor, te pediría también tu comentario y después pues pasaríamos ya a hacer las presentaciones también de la maestra Marta Lane. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Alfonso. Primero que nada agradecer, como decía Marilu, la oportunidad que nos da el consulado de abrir este diálogo y esta conversación. Mucho gusto, maestra doctora, por estar con nosotros. Con respecto a la pregunta que haces, bueno, para mí, como también acertadamente decía Marilu, es un proceso de transformación personal. Uno se aproxima como realizador, como una persona, como documentalista a la realidad, y siempre está este cliché pensado en la cabeza de que la realidad supera a la ficción o a la imaginación. Y sí me había pasado otras veces en la vida haciendo otro tipo de proyectos. Sin embargo, cuando me tocó o nos tocó enfrentarnos a la trata de personas como un fenómeno y con víctimas que son sobrevivientes verdaderamente heroicos o heroicas, la mayoría de ellas, de este tipo de circunstancia, es algo que toca profundamente. Toca profundamente no nada más porque las historias son conmovedoras, que sí lo son, no nada más porque la valentía y el arrojo de estas personas que se atreven a cambiar y a modificar su vida y la vida de los demás es inspirador. No nada más por eso, sino porque también me tocó darme cuenta que de alguna manera personas como yo somos parte de ese engranaje. La trata de personas nos dimos cuenta que pues no tuvimos que irlo a hacer a sótanos o a lugares ocultos, no, ocurre a la luz del día, está en todas partes, está normalizada en una violencia contra las mujeres, contra los jornaleros agrícolas, contra las mujeres pobres, contra los niños pobres, contra las niñas pobres, en fin, contra aquellas personas que de alguna manera, como también comentaba Marilu, se piensa que valen menos o que son ciudadanos o seres humanos de segunda, que pueden ser utilizados como mercancía, intercambiados. Y para mí darme cuenta de que no es que haya nacido una generación de malos y que por eso ahora la situación de trata existe. No, es algo cultural que está metido en las venas y en la médula espinal de todos. Esa es la mala noticia, que todos estamos involucrados. Y también es la buena noticia, porque si todos estamos involucrados, entonces podemos también ser parte de la solución y podemos parar o modificar esto. Una cosa muy importante también en nuestro enfoque no era señalar aquí están los malos y nosotros somos los buenos, sino poder darnos cuenta que este fenómeno nos involucra a todos y poder detonar una reflexión y un pensamiento sobre cómo le hacemos para organizarnos de una manera distinta, para pensar del mundo de una manera diferente. Y creemos que es posible. Gracias, Héctor. Pues sí, precisamente esta conversación lo que busca es identificar y sobre todo ver dónde nos encontramos, no solo pues como realizadores, personas interesadas, académicos, servidores públicos, sino cómo nos encontramos como sociedad.
Y bueno, precisamente como vamos todavía arrancando, quiero entonces presentarles, ya hice algún comentario sobre precisamente Héctor, Marilú, productores, realizadores de esta serie, que permítanme compartir con ustedes también una breve semblanza de las tres personas que nos acompañan el día de hoy. Comienzo con Héctor Ortega, codirector de La Ruta de la Trata, licenciado en Comunicación, especializado en cine por la Universidad Iberoamericana, con una extensa filmografía como productor, director y fotógrafo, entre otras distinciones y nominaciones. En 2002 obtuvo los premios Diosa de Plata y del Festival Internacional de Cine Viña del Mar a la mejor fotografía por el largometraje de ficción De la Calle. Sobre Héctor, Marilú y Marta, más adelante en la conversación iré también presentando otros detalles biográficos y de sus extensas trayectorias profesionales y académicas. La codirectora Marilú Razo estudió Ciencias Políticas y Administración Pública y la especialidad de Exclusión Social y Encierro, Psicoanálisis y Derecho en la Universidad Iberoamericana. Y por más de 20 años ha participado en organizaciones de la sociedad civil, en proyectos y programas en atención a mujeres víctimas de violencia. Y nuestra panelista Marta Lane es representante bilingüe para personas sobrevivientes de abuso doméstico en Safe Home, Kansas, a quienes ayuda a recomenzar una vida libre de violencia doméstica. A los tres, a las dos, a Héctor, bienvenidos. Y bueno, como he comentado, iré abundando sobre sus respectivas trayectorias profesionales a lo largo de la conversación. Y quiero entonces aprovechar para preguntarle a la maestra Marta Lane, comentar, ¿existen condiciones que propician situaciones de abuso, violencia psicológica, física o sexual, o todas, contra mujeres? ¿Cómo advertir estos riesgos? ¿Y cómo pedir ayuda cuando muchas veces el abusador, el tratante, crean una condición en la que la víctima siente, percibe que está sola y que no hay manera de salir del ciclo de violencia? Adelante, maestra Marta Lane, bienvenida nuevamente. La pregunta era cómo ella expresa esas necesidades o ese peligro a Safe Home. Perdón, el audio no está muy bueno. Perdón, sí, le repito, la pregunta es, muchas veces una víctima, una persona que se encuentra en una situación de abuso, de alguna manera su abusador, el agresor, incluso el tratante de personas, ha construido una situación que le hace sentir que no hay escapatoria del ciclo de violencia, que se encuentra sola, que no hay ruta, que no hay escapatoria. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en estas situaciones? Para las personas que están siguiendo esta conversación o que pudieran conocer a alguien que esté en una situación así, ¿qué hacer ante estas situaciones? Ok. Trabajando para Safe Home, lo que nosotros tratamos de hacer más bien es divulgar el mensaje y hacer que la comunidad esté enterada, que probablemente es uno de los trabajos más difíciles, especialmente porque muchas de estas mujeres no manejan el idioma. Entonces eso presenta una barrera, es probablemente una de las primeras que ellas enfrentan. Por eso Safe Home está tratando de dar un alcance en su idioma, en su lengua, y ese es ahora, llevo 4 meses, pero ya he aprendido mucho. El trabajo es de educar y de alcanzar a estas personas, sea hombre, mujer, niño, que no saben de los recursos. Entonces, una vez ya ellos saben, estamos en colaboración con otros centros comunitarios, algunas parroquias, algunas iglesias, algunas asociaciones. Lo que tratamos es de divulgar, más que nada, la línea de crisis a la que ellas pueden llamar las 24 horas, los 7 días de la semana, que ellas sepan también que va a haber alguien que les va a entender en su idioma, porque definitivamente esa es la barrera, que ellas a veces tienen miedo. Entonces es tratar de hacerles entender que hay ayuda a su alcance, que no es del todo imposible que alguien las escuche, las entienda y, ¿por qué no?, darles refugio, porque es lo que hacemos en Safe Home, ¿verdad? Tratar de evaluar el nivel de mortalidad o de peligro en que ellas se encuentran y hacerles ver que no preguntamos su nacionalidad, no preguntamos realmente su estatus, porque muchas tienen miedo.
y no acuden a la policía y soportan el abuso y soportan lo que sea, casi algunas son muertas, ¿verdad? Asesinadas por el abusador, que es algo muy triste, por miedo, porque estas personas les han hecho creer, tú no puedes hablar, tú no puedes decirle a nadie, mucho menos llamar a la policía, porque ahí sí te mandan de regreso, te llevan presa, entonces ellas son las que se sienten que están haciendo algo malo y soportan, pero cuando nosotros intervenimos a través de programas comunitarios como educar a la comunidad, tenemos comunidades muy involucradas en hacerles ver a estas señoras, señoritas, niñas, lo que sea, que sí hay ayuda. Entonces, pienso yo que, como decía el señor Ortega, que nuestra labor realmente es de sociedad y cada uno cumple una función. Y la mía es, como quien dice, regar la voz, lo más lejos que se pueda, no importa el nivel, no importa de dónde vienes, cuál es tu situación, no tienes por qué tolerar que alguien te trate condiciones infrahumanas. No sé si eso responde la pregunta, pero nuestra labor realmente es de hacerles ver que hay ayuda a su alcance. Gracias, maestra Ley, muchas gracias. Sí, de nada. Comentaba yo al principio que la idea de haber convocado precisamente a Safe Home, y desde luego se da esta conversación, es que Safe Home forma parte, como muchas otras organizaciones y personas, de esta red de aliados y organizaciones con las que trabajamos precisamente para proteger y promover los derechos de personas mexicanas, quienes en el caso de los Estados Unidos, pues se encuentran trabajando, viviendo, residiendo, estudiando por acá. Entonces, me gustaría abordar ahora el tema de algunos conceptos, sobre todo para ir encauzando esta conversación. Ya Héctor, Marilú, Marta, en sus primeras intervenciones, nos han ya de alguna manera vislumbrado lo que viene más adelante. Hemos hablado de refugios, hemos hablado de cómo esto está afectando no solo a las víctimas de trata o de violencia, sino incluso a toda la sociedad que pues de alguna manera está a la vista del día estas manifestaciones de la trata y de las condiciones sobre todo que la propician. Pero me gustaría comenzar o seguir primero hablando de algunos conceptos. En un capítulo de la serie escuchamos que se usa el término trata de blancas. De hecho, es una de las víctimas o de las sobrevivientes que está entrevistando como Héctor Marilú en el episodio, si mal no recuerdo, relativo a País Hermano. Y se usa el término, pues, trata de blancas. Y luego también suele haber confusión cuando hablamos de tráfico de personas indocumentadas o trata de personas, que además, al pasar del inglés, cuando se habla de human trafficking, que es el término en inglés de trata de personas, el anglicismo se piensa que es tráfico de personas cuando en realidad estamos hablando de otra tipología penal, ¿no? De otro, en fin. Entonces, pregunto, Marta, Marilú, Héctor, ¿en qué consisten estos conceptos? Trata de personas, tráfico de personas, y por qué todavía por ahí aparece en términos coloquiales el término trata de blancas. Adelante. Es muy interesante y muy importante la pregunta que hace, porque efectivamente el término trata de blancas se usó por mucho tiempo, porque se refería solamente a aquellas mujeres europeas o de origen europeo, de tez blanca, de ciertas características, que eran justamente vendidas para el mal llamado comercio sexual. No eran las primeras ni eran las únicas, pero las mujeres negras no eran consideradas en el mismo rango de dignidad y de valía. Eso nos muestra una vez más la interseccionalidad de las violencias, efectivamente. Y bueno, por eso además, posteriormente, en la evolución de la tipificación del delito en materia jurídica internacional, como de cada uno de los países internamente, pues bueno, el delito de trata de personas lo que nos muestra es todo un proceso muy complejo que termina en diversas formas de explotación.
Es decir, la trata de personas consiste en el enganche, el traslado, la acogida, la entrega de personas para fines de explotación sexual para distintos fines. Y dentro de los fines de la trata de personas encontramos efectivamente la explotación sexual, el tráfico de órganos, la venta de órganos, la esclavitud forzada, los matrimonios forzosos, el trabajo, la explotación laboral, en fin, una serie de finalidades. Eso nos lleva a ver que no nada más se capta a mujeres y a niñas, sino también a hombres de distintas edades, dependiendo de la finalidad de los diversos medios de la trata de personas. Es así que el término correcto es trata de personas. Y es importante poder distinguir estos tres momentos y darnos cuenta que dentro de estos tres momentos existen diferentes actores y situaciones que propician un fenómeno como esto. Y un poco en la línea de lo que decía la maestra Marta, justamente los tratantes lo que hacen es que observan y estudian las condiciones de vulnerabilidad de cada grupo y cada persona, y además sus sueños. No es nada más un asunto de condiciones de vulnerabilidad, sino también de los sueños, porque una de las estrategias que usan es tratar de ver cuáles son esas promesas de vida que son incumplidas, que van a ser el enganche para amarrar invisiblemente a la persona y que quede con una sensación de deuda impagable, en donde se generan condiciones de indefensión. Por eso, muchísimas veces no vemos a las víctimas de trata con cadenas o pistolas. Eso hace que nosotros pues no nos cuestionemos más y digamos, están ahí porque quieren, ellos llegaron por su propio pie, y no, eso no nos permite ver todas esas condiciones que hicieron que la persona cayera en un delito y en un fenómeno como la trata de personas. Gracias Marilu. ¿Quieran comentar algo al respecto también, Héctor, maestra Marta Lane? Yo quisiera comentar algo brevemente, hacer un poquito de énfasis sobre este tema de que los tratantes y los grupos organizados de la trata de personas no son improvisados. No son personas que se le ocurre decir, mira, ahí va esa chava. No. Son grupos que es el segundo negocio en tamaño de dinero más grande del mundo. El primero, digamos, que sería el tráfico y la producción de armas, ¿no? Este negocio de la trata de personas es una cosa brutal que está por todo el mundo. Y lo que ocurre es que se hace invisible porque la persona que cae en la trata de personas porque todos tenemos sueños incumplidos. Todos hemos tenido cosas que no hemos podido alcanzar de diversas índoles y naturalezas, personales, íntimas, incluso secretas, sueños, cosas que queremos lograr y que no hemos podido. Y estas personas saben encontrar, saben detonar en cualquier persona dónde están esos sueños. Por eso cualquiera de nosotros, de los que estamos en este momento, en este conversatorio, todas las personas que nos estén escuchando, podríamos ser víctimas de trata. Todo depende de que un tratante decida que nosotros somos una buena inversión. Por eso se normaliza y se meten en cuestiones sociales fácilmente, que todo el mundo queremos, que todo el mundo aspiramos. En alguna de las entrevistas, uno de los especialistas nos decía, bueno, yo fui un día a hablar sobre trata de personas con una bola de muchachos en una universidad y de repente se me ocurrió decirles, oigan, ¿y saben qué? Nosotros queremos voluntarios para que trabajen con nosotros. Entonces, ¿quiénes de ustedes les interesaría salir del país, viajar con todo pagado, no ganar un sueldo, pero conocer a gente y colaborar con gente necesitada? Y todos levantaban la mano y dijo, bueno, voy a necesitar sus identificaciones en este momento. Pásenme sus identificaciones personales. Y rápido tuvo
más de 40 identificaciones en la mano. Y les decía, ¿ya ven qué fácil es? Tengo aquí una identificación oficial con datos personales de ustedes y ustedes ya doblegados a creer en que yo los puedo llevar y los puedo sacar del país. Ustedes firmando. El tratado viaja solo. Es una mercancía, se convierte en una mercancía para el tratante que viaja por su propio pie. Que no es como un kilo de cocaína o un kilo de cualquier droga que tiene que viajar por brechas y que tiene que ser empacado y que tiene que ser cuidado de una manera porque está al margen. No. Esta persona va a viajar quizá con un pasaporte falso o a través de un pollero, pero va a viajar por su propio pie. Quien va a hacer el esfuerzo es el tratado. Es un negocio que genera eso porque está hecho por personas que están pensando en los sueños del otro. Y como todos tenemos derecho a soñar, todos tenemos derecho a querer otra vida, pues sobre eso es sobre lo que trabajan. Por eso es un problema que está metido en las redes y en los cuerpos de las personas. Me permiten aquí, entonces, tenía esta pregunta preparada para más adelante, pero creo que viene, ahorita que estamos en esta parte de la conversación. Yo había precisamente escuchado testimonios de víctimas de violencia y sabemos el amor romántico, que de hecho se menciona así la frase en la serie, ¿no? El amor romántico, las atenciones que a veces parecen desbordar cuidado y cariño, son formas de atraer, de enganchar a una víctima. Quien una vez establecido una relación encuentra muy difícil buscar ayuda por temor, ya sea a más agresiones físicas o a iniciar una cadena de agresión física en su contra, o incluso temor a la reacción de desaprobación de familiares, de amigos y conocidos, y al final, bueno, pues se siente totalmente sola la víctima. Y abro la pregunta a ustedes, ¿qué hacer? Es decir, ya Héctor nos pone un ejemplo muy dramático, efectivamente, con qué facilidad se sueltan nuestros datos personales, una identificación, un acta de nacimiento, y estamos a merced de una posible situación de trata. Pero en este caso, hablando del amor romántico, de estos recursos que no son improvisados, ¿qué hacer? ¿Qué perspectiva podemos tener precisamente para ir generando esta percepción de que hay un riesgo ante este tipo de situaciones? Yo tengo al momento, de hecho, me están recordando lastimosamente por lo menos un par de casos que tengo al momento con mis clientes, en que fue exactamente el enganche fue el amor romántico. Las promesas, el tiempo compartido de esta persona invirtió tiempo en su proyecto, ¿verdad? Son dos casos diferentes, no son de países vecinos nuestros, son de mucho más lejos. De hecho, estas personas entraron de manera legal, o sea, se les trajo de manera legal, a una de ellas con una menor de edad, y ya estando acá, estoy al momento, como digo, espero buenos resultados para ella porque uno nunca sabe, pero menos de un año, nunca se le formalizó el proceso que se le debía seguir a su proceso del estatus legal. Se le quitaron los documentos, prácticamente estaba encarcelada. La vivienda, honestamente, no parece ni siquiera una galera para un animal. Me comentaba el otro día que lavaba la ropa o la hacían lavar la ropa a mano. Aquí en enero, aquí en el área donde nosotros estamos, eso es hielo. Tenía que bañarse afuera y cuando ella sentía el cabello lo tenía duro, congelado. Entonces, a veces para mí como que es violencia, sí, ¿verdad? Tal vez no se le llamó, ella pudo llegar a Safe Home porque califica todavía dentro de los parámetros que tiene Safe Home como violencia doméstica, porque sí hubo un matrimonio, simplemente que no se procesó, obviamente por el hecho de que quería el control total sobre esta persona. Creo que toleró mucho, no creo, ella me lo ha dicho, toleró mucho por amor, porque todavía confiaba, como ustedes mencionaban, en esos sueños
esto sí va a funcionar, yo le voy a meter trabajo, le voy a echar ganas, probablemente soy yo, etcétera, etcétera. Pero de una o de otra manera esta persona llegó a un límite, especialmente porque hubo ahí ya como una amenaza para su hija. Y pues ya como madre ella dijo, no, ahí sí que ya no. Y ella de alguna manera llegó hasta donde yo estoy y ahora está en nuestro refugio. Estamos luchando porque ella salga adelante y fue una de las pocas, pienso yo, que personas que a veces tiene el coraje, ¿verdad?, de salir de una situación, porque ella no tenía familiares, ni conocidos, ni amigos, estaba totalmente aislada, prácticamente en un lugar rural. Y eso solamente es un caso de cientos, pero en Safe Home se les trata de ayudar y si no entra, digamos, en los parámetros que Safe Home tiene, porque nosotros tenemos que responder a las subvenciones y a las becas que nos otorgan los donantes. Entonces, estas personas quieren y están enfocadas en violencia doméstica. Mas, sin embargo, en Safe Home lo que hacemos es las operadoras en la línea de crisis están entrenadas como para evaluar el nivel de violencia, el nivel de mortalidad, y como trabajamos con otras organizaciones, específicamente con hospitales. Entonces, al sospecharse de tráfico humano, se les refiere, se les manda directamente a un hospital. Ellos ya están preparados con medicina forense para poder ver el caso, etcétera, etcétera. Entonces, solamente en mi caso, mi frustración es que yo quisiera que el mensaje fuera todavía mucho más grande para que más personas supieran que sí hay ayuda y que no tienen por qué tolerar una situación más allá de donde ellas realmente pueden hacerlo. Esta persona lo hizo porque dijo, no, a mi hija, ahí sí no comprometo yo nada. Pero sí es muy cierto, un enganche muy popular en las señoras, mujeres, señoritas que llegan a Safe Home es el amor, una relación. Es muy popular. Yeah. Gracias, Marta. Y de hecho, vamos a hablar más adelante, Vicente, de los refugios. Pero me gustaría, ya que estamos hablando precisamente de las víctimas sobrevivientes, muchas veces el primer contacto o varios de los contactos que se realizan con estas personas pues vienen primero de autoridades, generalmente la policía, algún operativo, trabajadores sociales, agencias investigadoras, etcétera. En fin, y mi punto aquí es precisamente en ocasiones transcurre tiempo entre que una persona es rescatada, recibe asistencia jurídica, presenta una denuncia, va a un refugio y recomienza, si se me permite el término, reanuda su vida. Es decir, hay varias instituciones y personas que tienen contacto. Mi pregunta es, ¿cómo lograr una atención lo más humana y eficaz posible para quienes vienen ya de una experiencia muy traumática, por decirlo menos? Yo quisiera hablar un poco acerca del amor romántico, porque está vinculado también con esta segunda pregunta que haces. En el caso de la trata de personas y en específico, aunque no exclusivamente en el caso de la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, el amor romántico es una herramienta ideal para el tratante. Por supuesto, el amor romántico es lo que encontramos repetidas veces en la violencia doméstica. ¿Qué es el amor romántico? El amor romántico, dentro de algunas de las características que encontramos ahí, es que tenemos esta idea del amor como la entrega absoluta. Absoluta, entregar casi hasta lo que no tengo. Y en esa entrega absoluta, esta entrega absoluta se da en una relación desigual, en donde encontramos roles, estereotipos y mandatos claramente definidos para las mujeres y para los hombres.
El hombre entonces es el que va a estar vinculado a todo lo que tiene que ver con la producción y los espacios públicos, y las mujeres a la reproducción únicamente, y por supuesto a proveer todo lo que la pareja necesita para desarrollarse públicamente o a nivel social. Dentro de esta entrega absoluta, encontramos también la creencia de que dentro del amor está la obediencia, la sumisión y el control. Es decir, en el momento en el que una pareja se establece, normalmente la mujer va a profesar obediencia absoluta y entrega total a la pareja, que es quien va a ir decidiendo las cuestiones importantes. Esto lo que hace es que genera relaciones de dependencia que va dejando muy poco a poco a las mujeres en un lugar no solamente de sumisión, sino de indefensión. Y, por supuesto, una de las estrategias importantes es el control y los celos, ¿no? Los celos entendidos, mal entendidos como amor, cuando en el fondo es poder y control. Para eso existe, claro, ahora no da tiempo de tanto, ¿no? Pero una herramienta muy importante es la rueda de poder y control, entre otras, en donde vamos viendo cómo justamente dentro de esta concepción del amor romántico se va aislando a la mujer y en este caso a las víctimas, de tal manera que ya no tienen a quién recurrir, porque además una de las estrategias es hacerla creer que está mal, que no sabe, que puede, que está loca, lo que decía la maestra hace un rato, que nadie le va a creer, que está en riesgo y que depende absolutamente de la benevolencia del agresor, que en este caso es el tratante. Por supuesto, en este enamoramiento, pues le va cortando las alas. ¿Cómo le va cortando las alas? A través de pequeñas cosas mal entendidas como amor. Yo te protejo, yo decido por ti, tú no tienes que ir al banco, ¿para qué quieres arreglar tus papeles? Yo cuido tu acta de nacimiento, yo cuido tu pasaporte, no te preocupes, yo voy a pagar por ti y ya después tú me pagas. Y esto no solamente en el amor romántico, y ahí quiero apuntar otra vez a qué es lo que está en el sustrato del amor romántico. Y esto sucede también cuando pensamos que las mujeres tradicionalmente se ha pensado que podemos acceder a la vida, al trabajo, a las experiencias solamente en el vínculo con un hombre, ¿no? Entonces, un hombre es el que me va desde este lugar de poder, pues a prestarme dinero y a llevarme a otro país en donde voy a tener un trabajo como modelo o como acompañante o como cualquier cosa. Y yo voy a depositar absolutamente todo y toda mi confianza a esa persona que me está prometiendo que me va a llevar a ese sueño, ¿no? Un poco lo que decía Héctor. Y eso efectivamente va dejando a las personas y a las mujeres y a las niñas en específico en una situación de indefensión absoluta, pero no únicamente. Toda esta idea de que dos mujeres, aunque estén juntas, están solas, hace que no se generen estas redes que pueden de alguna manera contrarrestar las vulnerabilidades y que tengan que depositar una vez más su confianza en un hombre. Y bueno, pues sí, me parece como muy importante porque a veces hablamos de estas violencias estructurales en donde un fenómeno como la trata es posible, pero a veces nos queda como una palabra muy grande que no podemos como aterrizar. Y estas cosas de las que estamos hablando son violencias estructurales que tenemos normalizadas. Otra de las cosas, nada más para finalizar mi intervención, que me parece muy importante, es la que tiene que ver con la sexualidad y el cuerpo. Muchas veces una de las estrategias es que tienen relaciones sexuales con ellas y entonces apelan al estigma social de una mujer que ejerce su sexualidad antes del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Pues, ¿cómo vas a regresar a tu casa? ¿Cómo vas a regresar a tu pueblo? Tú ya estás manchada. Yo, en mi benevolencia, otra vez, yo te acepto y te quiero así, ¿no? Y otra vez, una de las estrategias que utilizan es que dentro de esta concepción de amor romántico y de entrega absoluta, les dicen, ya que están enamoradas, que bueno, pues tienen un problema de deudas terrible
y que la única manera en la que pueden salir de ese problema de deudas y no les van a hacer daño es si ella accede a tener relaciones sexuales con alguien más, que va a ser solamente una vez, que no va a tener problemas, que es una muestra de amor absoluto. Ellas acceden en este amor totalmente entregado y después vienen los chantajes, que por supuesto que esos chantajes tienen pies y eso es lo que yo quisiera que veamos. ¿Cómo es que tienen pies? ¿Qué pasa si una mujer regresa a su casa, regresa al pueblo y les dice, me pasó esto y tuve relaciones sexuales y hubo dinero de por medio? El estigma es, y disculpen la palabra, pero es que así es una puta. Y eso tiene una serie de connotaciones que pareciera que entonces ya no tiene ningún derecho a vivir como ella quiere vivir, sino que tiene que cumplir el estigma. Y muchas veces hemos escuchado, es mejor un mal divorcio que una vida de soltera. Porque no se puede concebir en este amor romántico a una mujer sin un marido. Porque entonces no importa qué tan plena sea su vida, pobrecita, está sola, ¿no? Aunque esté rodeada de gente que la quiere, pero como no tiene la figura del marido, entonces está sola. Y esta serie de creencias de las que estoy hablando son las que hacen posible justamente el enganche, la violencia y pues las situaciones de abuso. Gracias, María. Y sí, de hecho, por ejemplo, también en el caso, por ejemplo, de trata para efectos de trabajo doméstico, que es otro de los temas que se abordan en la serie, y también dice, bueno, pero es que ¿por qué? ¿Cómo voy a regresar al pueblo si yo voy a regresar y efectivamente voy a tener el estigma pues, de la persona que fue a la gran ciudad y que pues, ¿a qué regresa al pueblo? ¿No? Entonces también, incluso la red familiar, decía yo anteriormente, no hay aparentemente una red familiar que efectivamente ayude precisamente a superar este ciclo de violencia o salir de ella. Y precisamente preguntaba yo, después de toda esta experiencias que son traumáticas, que incluso disminuyen o vulneran la dignidad de la persona, y después vienen todas una serie de procesos administrativos, hasta burocráticos, cómo el reto es precisamente cómo avanzar hacia una atención más humana y eficaz, lo más humana y eficaz posible para quienes vienen ya de esta experiencia traumática. Igual dejo abierto la pregunta. Yo quisiera abundar un poquito. Mira, yo creo que la pregunta es muy pertinente y es una pregunta que pone realmente el dedo en la llaga de lo que tenemos muy difícil como sociedad. Por supuesto que todo lo que explicaba ahorita Marilu con respecto al amor romántico y las formas de enganche es lo que ocurre en la trata de personas con fines de explotación sexual, pero conceptualmente también ocurre con los jornaleros y las jornaleras agrícolas, ocurre con los niños y las niñas captados para el sicariato, para ser halcones sicarios en el crimen organizado y después no saben cómo salir de ahí y además no solo no saben cómo salir de ahí, es probable que no se pueda. Nosotros tenemos testimonios de personas muy valientes que decidieron salir de la trata de personas y que tuvieron la suerte de lograrlo. Ahora, cuando la pregunta es, ¿y cómo le hacemos con estas personas para que haya una atención integral? La pregunta es muy difícil. Por supuesto, están los refugios y estamos con 2 personas que dirigen refugios espectaculares para violencia. Marilu dirige un refugio que se llama Espacio Mujeres para una vida libre de violencia. Y la doctora, la maestra también, Safe Home, que se dedican a eso. Yo lo que puedo pensar, por supuesto, en estos refugios se trabaja por buscar que las víctimas resignifiquen su vida. Y también los refugios que hay para tratas de personas, ¿qué quiere decir? Que resignifiquen, que le den un nuevo significado a la vida, que la vuelvan a asignar. Signar como volverla a firmar, como volverla a nombrar, como volver a decir, este soy yo. El gran problema con el que se van a encontrar estas personas que entran a estos refugios donde verdaderamente, de manera profesional y esmerada, se les da esta atención, es que van a regresar a una sociedad donde nada ha cambiado. Van a regresar a un mundo donde estamos las mismas personas con las mismas ideas.
Yo personalmente pienso que nosotros como sociedad debemos también pensar en que deberíamos ir a un refugio como seres humanos. Refugio quiere decir, la palabra refugio en términos de etimología es una huida hacia atrás. Un lugar donde puedes huir hacia atrás para recuperarte. Es volver y volver a repensar. Es un lugar donde podemos fugarnos, porque lo que había hacia adelante ya no se puede. En ese sentido, no porque esté proponiendo yo que haya refugios para hombres o para... No, sino nosotros tenemos de volver a pensar, debemos, porque no va a bastar el trabajo titánico que hacen, que la verdad, a mí me ha tocado nada más observarlo y apoyar un poco, pero el trabajo titánico que hacen en estos refugios con víctimas de una violencia que es innombrable porque por más que yo se las contara, no alcanzaríamos a tener la dimensión de lo que ocurre. Sí, en esos lugares se resignifica la vida de estas personas y por supuesto que las personas que trabajan también resignifican su vida y hay una serie de modificaciones intensas. Sin embargo, creo que necesitamos volver a pensar todos, porque si no, estas víctimas regresan a la vida, a un mundo donde muy probablemente vuelvan a ser tratados y tratadas como mercancías. Gracias. Creo que hay mucho trabajo para hacer. Abierto aquí un flanco que quiero traer más adelante, precisamente sobre esto. No es solo de fiscalías, no es solo de autoridades, sino es de todas y todos, pero más adelante voy a puntualizar sobre este tema que nos traes a la atención. Y bueno, comentábamos precisamente el tema de la atención que pudiera ser lo más eficaz y lo más humana posible. Quiero hacer un comentario aquí sobre población migrante, sobre todo población que tiene la experiencia de la migración internacional y concretamente hacia los Estados Unidos. Si bien la ruta de la trata se sitúa en diversos lugares de México, la red consular se encuentra con casos semejantes en Estados Unidos, que afectan a personas mexicanas por violencia doméstica, abusos laborales e incluso trata de personas. De hecho, personas y organizaciones que vemos en el documental hacen breves referencias a su experiencia en Estados Unidos en cuanto a asesoría, acompañamiento y trabajo con personas migrantes mexicanas. Incluso como intérpretes voluntarios de lenguas indígenas, que ahí está otra barrera del lenguaje, no solo es el inglés y el español, sino algunas de las más de 60 lenguas indígenas que se hablan en México. Decía yo, incluso como intérpretes voluntarios de lenguas indígenas en apoyo a la red consular de México. Entonces, le pregunto a Martha-Elaine, maestra Martha-Elaine, ¿qué retos enfrenta la población migrante originaria de México, de América Central, en esta parte de Estados Unidos, es decir, en el área metropolitana de Kansas City, en cuanto a atención de violencia doméstica y con qué recursos cuenta? Excelente pregunta. Es, como decía antes, una de las probablemente barreras más obvias para ellos. Primero es el miedo que les ha, en mi opinión, es el miedo que les ha implantado su abusador o la persona que está, pues, traficando con sus sentimientos, con su trabajo, con lo que sea. Es la barrera de la lengua. Sí hay barrera cultural también, obviamente, especialmente para nuestras personas que vienen de pueblos primarios, cuya primera lengua pueda ser zapoteca o maya quiché, etcétera, etcétera. A veces su español incluso es muy rústico, ¿verdad? Es muy básico. Entonces, Safe Home, por lo menos en Safe Home he visto que ellas tienen como meta y espero que todavía sigan adelante y que cubran mucho más. No solamente Safe Home, sino otros refugios en el área metropolitana que cubre Missouri y Kansas. Y por qué no decirlo, estamos también en red a nivel regional con otros refugios. Por ejemplo, si una víctima llega y dice, pues yo no soy de aquí, yo soy de Oklahoma, de California, hay contactos y cómo trasladarlas de un lugar a otro lugar donde ellas se sientan seguras, ¿no? Pero una de las barreras más obvias que yo he visto, especialmente hablando de mujeres, es la lengua. Aunque ellas manejen de manera básica el inglés, ellas prefieren que yo esté
para asegurarse que entienden lo que la policía les dijo, lo que nuestra abogada está haciendo para ayudarlas, porque yo he notado que ellas sí se defienden hasta cierto punto. Siendo maestra, sé que cuando aprendemos una lengua empezamos al nivel de supervivencia y luego nos movemos, ¿no? Entonces yo puedo ver que ellas están a un nivel de supervivencia. Ellas pueden preguntar dónde está el baño, comida, cosas básicas, pero ya si se van a hablar con una abogada o con algo diferente, ellas no van a entender. En inglés, obviamente, pero en español tampoco. Entonces uno tiene que tener cierto acercamiento a su cultura, por qué no decirlo, a su lengua. Y ellas sí he sentido que he visto que se sienten acogidas, comprendidas, especialmente cuando hay alguien que comprende su cultura. De hecho, muchas veces no quieren decirle a la policía un reporte que es crucial para su caso, ¿verdad? Crucial, pero no quieren por vergüenza, porque reconozcámoslo, es otra cultura. Y aparte es su cultura propia de su lugar o de su nivel, tal vez de donde ellas viven. Pero sí lo hacen si hay alguien presente que entiende su lengua y que entiende su cultura. Entonces yo diría que hay barreras de lengua que obviamente causan barreras culturales y ellas ya vienen de un trauma, ellas ya tienen trauma. Es muy difícil explicar ese trauma, aún en su lengua nativa, pero de alguna manera ayuda el que alguien como yo, como mis colegas de habla hispana, estamos ahí como quien dice para que ellas vean una cara conocida, ¿verdad? No por usar estereotipos, pero alguien que habla su lengua. Y también Seifo me está interesado en que ellas sientan que sí importan, que no porque hablen otra lengua o se vean diferente o tengan una, digámoslo claramente, un estatus legal del que ellas tienen miedo, se les hace sentir, aquí lo que nos importa es que tú estés bien, que entiendas que puedes estar mejor y tomando o retomando un poquito lo que ustedes decían, cuando ellas llegan al refugio, puede ser que necesiten refugio, por decirlo, techo, vivienda, o puede que todavía estén en transición y todavía estén viviendo con la persona que las engañó. En todo caso, Safe Home insiste en que ellas tengan una terapia. Y lo bueno es que tenemos varios consejeros profesionales, obviamente, que hacen terapia con ellas en su lengua. Entonces, yo he visto que eso las ayuda mucho a hablar de su trauma, a empezar a superarlo, a empezar a salir de él. También a veces se les pide que sigan programas de trabajo o de entrenamiento, algo técnico, para que ellas empiecen a, como decía, no sé si fue señor Ortega o señorita Razo, para que ellas empiecen así sacar esos talentos que tal vez jamás creyeron que tenían. Entonces, y se les da también apoyo de vivienda, ya cuando tienen un límite para estar en el refugio. Lamentablemente solo son 3 meses. Pero después, en estos 3 meses, se les ha ayudado a que empiecen a defenderse por ellas mismas y muchas de ellas salen ya a su propio apartamento, lo cual realmente es una victoria bien grande. Gracias, Marta, maestra Lane. Y antes de pasar con Marilú, déjenme, porque no lo había hecho, también hablar un poco de la trayectoria personal y profesional de Marta Lane. Ella estudió psicología en El Salvador, su país de origen, y obtuvo la licenciatura en español en la Universidad de Missouri en Kansas City, con una certificación estatal para enseñanza en el sistema escolar K12, es decir, de kinder a educación media superior, así como una maestría en lenguas romances y literatura española. Trabaja también en Safe Home, como hemos comentado, y además su interés en el español y en tener contacto con comunidades migrantes, pues también la ha llevado a trabajar con organizaciones sociales de esta parte de los Estados Unidos, como Guadalupe Centers, que es también un centro de ayuda que trabaja con población
latina, inicialmente mexicana, se fundó en 1919, pero pues es parte también de la historia de vida de la maestra Marta Lane. Y también hacer un comercial porque precisamente la pregunta anterior se refería a qué recursos cuentan. Y es parte del interés también inicial de esta conversación. La Red Consular de México opera una iniciativa que se llama Ventanilla de Atención Integral para la Mujer, que así como explicaba hace un momento la maestra Lane, cuando por ejemplo nuestro personal tiene contacto con alguien que pudiera ser víctima de algún tipo de violencia de género, violencia doméstica o incluso de trata de personas, tienen un entrenamiento para que no solo el acto de venir a hacer un trámite de pasaporte, matrícula y retirarse del consulado, sino de alguna manera se establece una comunicación que permite, estando aquí en un espacio seguro como es el consulado, canalizar a la persona, ya sea a recursos como Safe Home, con quien tenemos elaborando un entendimiento, o con el personal de protección consular, que es el otro nivel de atención a mexicanos. O sea, pedimos documentos, pero también proveemos servicios de atención, de asistencia y protección a mexicanas y mexicanos. Y también en términos de atención a población hablante de lenguas indígenas mexicanas, tenemos una iniciativa que es precisamente tener una base de datos de intérpretes voluntarios que nos permiten potenciar la asistencia y atención a mexicanos que son hablantes de lenguas indígenas, precisamente para que no se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Bueno, Marilu, tu experiencia profesional incluye también participación en el refugio especializado para violencia contra las mujeres y trata de personas, ya lo comentaba Héctor, de la Fiscalía General de la República. Y te pregunto, aunque lo hemos venido comentando, pero creo que es muy importante, ¿qué formas de violencia conducen a la trata de personas y cómo afectan particularmente a las mujeres? Sí. Quisiera nada más, antes, permitirme decir una cosa que me parece muy importante de lo que abordaste en la pregunta anterior, y celebro lo que dices, porque cuando haces esta pregunta de qué se necesita para una atención humana, pues justamente se necesita que los funcionarios y funcionarias, las autoridades, las fiscalías, los doctores, las doctoras que van a tener este primer contacto con las víctimas, tengan justamente formación, sensibilización y capacitación en enfoque de derechos humanos, en perspectiva de género y en enfoque interseccional. ¿Por qué esto? Porque eso es justamente de lo que hablaba la maestra. Es importante que se entienda quién es esa víctima, de dónde viene, cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Y esto hace que toque otra cosa que me parece importante, y es que hay una distinción con las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Y qué es esto? Ha sido tal el proceso de enganche a partir de la seducción, de los engaños, de la manipulación, que es difícil que se asuman en un primer momento como víctimas. Trabajar con sobrevivientes de trata de personas implica tener en cuenta todo esto e ir a su ritmo para que poco a poco puedan, a través de la atención multidisciplinaria en donde el trabajo psicológico es vital, puedan poco a poco ir reconociendo que efectivamente son víctimas. Porque en el imaginario que se va construyendo desde el tratante y desde el explotador, ellas decidieron estar ahí. Ellas tomaron esas decisiones y no valen nada. Entonces, lo mejor que podían hacer era pues, ser explotadas sexualmente. Entonces, es un proceso largo. ¿Y cómo queremos que una persona que ha sido tan violentada, tan vulnerada, que se ha minado sistemáticamente su autoestima, su autoconfianza, su autoconcepto, pueda volver a confiar en una autoridad, cuando además, efectivamente, no solo no entiende el idioma, porque el idioma son muchas cosas, no solamente son las palabras que articulamos, es una forma de ver la vida, una forma de enfrentarse a las relaciones, de codificar el mundo y de vivir. ¿Y qué se necesita entonces para esta atención humana? Pues justamente que la persona y las personas que van a tener este primer contacto
tengan formación, sensibilización y capacitación para poder hacerlo. Efectivamente, tuve el privilegio de trabajar en el refugio de la ahora Fiscalía General de la República. Actualmente soy directora de una organización de la sociedad civil en donde recibimos a mujeres víctimas de violencia en razón de género, principalmente en el ámbito doméstico. Y ya, entre tanto hablar, se me fue un poco el final de tu pregunta. ¿Cuáles eran esas condiciones de violencia a las mujeres? Pues es justamente darnos cuenta que vivimos en un sistema patriarcal, así lo conocemos, en donde, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Hay ciertos mandatos, estereotipos y roles de género que hacen y ponen a las mujeres en un lugar de sumisión frente a los hombres. Es importante que veamos y miremos que no estamos hablando de los hombres son los malos y las mujeres son las buenas, sino que es todo un sistema que tenemos introyectado y que vamos reproduciendo. Pero efectivamente, este sistema desigual pone a los hombres en un lugar de privilegio frente a las mujeres. Y esa es la mirada desde la perspectiva de género que tenemos que tener para poder darnos cuenta y además tener como las herramientas para poder acercarnos a una persona y a una mujer que está siendo víctima de violencia y que está siendo víctima de trata en este caso. Pero lo mismo sucede, y por eso hablaba del enfoque interseccional, porque si nosotros nos enfrentamos a un jornalero agrícola, tenemos que tomar en cuenta por qué llegó ahí. ¿Cuáles son las condiciones de precarización a las que está expuesto? Y cómo se aprovechan esas vulnerabilidades en donde también está en este sistema desigual, en condiciones, pues, de dominio, fincadas en qué? Pues en muchas cosas, el racismo, el clasismo, en fin. Entonces, pues bueno, un poco por ahí. Gracias, Marilu. Llevamos ya aproximadamente una hora, pero está muy interesante, al menos esa es mi percepción y bueno, vamos a continuar. Y bueno, preguntaría también, Marta, Marilu, desde luego es posible que una víctima de trata sea enganchada en un país y luego trasladada a otro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Ahora, hablamos de los refugios. Toda esta situación que comentabas, Marilu, sobre los estigmas, el proceso donde ya la violencia se normaliza no solo en la sociedad, sino incluso en la propia víctima, ¿no? La introyecta, si se me permite el término. Entonces, es un proceso difícil. Y luego, precisamente, la propia percepción que de su situación tiene la víctima es lo que también puede dificultar que acepten ir a un refugio, ¿no? Las personas rescatadas, ya sea por trata con motivos de explotación sexual o matrimonio servil o alguna otra circunstancia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué otros retos se enfrentan, Marta, Marilu, las personas que dan este importante apoyo a través de los refugios? En mi caso, como les comentaba, desafortunadamente, aparte del abuso, violencia física, digamos, obviamente a la par de la violencia doméstica, también estas personas, nosotros nos referimos a ellas como nuestras clientes, porque están ahí para que nosotros les demos un servicio. Y desde el momento que ellas llegan, saben que todo lo que ahí se habla, se ventila, se averigua, algún proceso legal, todo es confidencial. Muchas de ellas están obviamente huyendo porque, pues como sé ahora, el momento más peligroso para un asesinato, una muerte, es cuando ella decide ya no más y me voy. Entonces, ellas tienen ese trauma, tienen ese miedo, que es un miedo real, y honestamente me preocupa a veces
pensar si algo les pasa, quisiera uno protegerlas, ¿no? Entonces lo que hacemos es cuando hablaba Marilú sobre la rueda del poder y el control, cuando tengo oportunidad y ventilo con ellas cosas, a veces semanalmente hablamos sobre eso, otra vez vamos como parte de la educación para que ellas entiendan lo que está pasando. Muchas veces están superadas por el mismo trauma, entonces lleva un tiempo y como ella bien lo decía, hay que ir al ritmo de ellas. Muchas de ellas, hablando específicamente de violencia doméstica, muchas de ellas, la estadística que manejamos y que es verdadera, la mayoría toma entre 5 a 8 veces en su intento de irse cuando realmente lo logra. Como les decía, los casos que yo he visto han sido casos especiales porque esta persona antes del año se dio cuenta, viniendo de un país lejano, sin hablar la lengua, sin carro, sin mayores cosas, tuvo el coraje de decir me voy. Entonces sí es muy difícil apresurar algo para lo cual no están preparadas. Entonces, aunque uno quisiera, como quien dice, rescatarlas, ¿verdad? Muchas veces, y ella lo decía muy bien, la persona que les va a ayudar, sea en el consulado, sea el abogado, sea la consejera, tiene que estar muy pendiente, muy, como dije, se me viene la palabra en inglés y no en español ahorita, muy, darse cuenta de que aware, estaba pensando, tienen que estar muy entendidas de la situación cultural, ¿por qué no? Física, ¿verdad? Ellas han sido abusadas emocionalmente, financieramente, como le decía, lastimosamente, la mayoría físicamente. Y sí, su primer encuentro muchas veces es con la policía. Y muchas veces me toca casi convencerlas, no, tiene que llamar a la policía. Es mi trabajo de crear un plan de seguridad para ellas ante todo y convencerlas. La policía no le va a preguntar por sus papeles, por esto, por ahí, pero sí tiene que tener un récord para que luego le podamos ayudar, ya sea nosotros o alguien más. Entonces sí son los roles de género y la sociedad en general tienen mucho que ver en la mentalidad que ellas traen, lo cual las hizo más vulnerables, obviamente. Pero tratamos de ayudarlas con educación y a su ritmo, a que empiecen a encaminarse y por lo menos a visualizar que sí hay una salida, ¿verdad? Muchas veces. Marilu, Héctor. Sí, retomando un poco esto que preguntabas de por qué se trasladan o se llevan a otros lugares a explotar, justamente, pues uno de los motivos es porque de esa manera rompen absolutamente con todos sus referentes, con todas sus redes de apoyo, con todo lo que conocen, y esto las deja pues totalmente vulnerables y a expensas de los tratantes, ¿no? México sabemos que está considerado como un lugar de origen, tránsito y destino. Y muchas de las mujeres y de las personas, pero hablando en específico en el caso de las mujeres y niñas explotadas sexualmente, pues son captadas en Puebla, por ejemplo, o en cualquier lugar, no quisiera como estigmatizar, y son trasladadas a otros países para ser explotadas en esos otros países y que de esa manera tengan mucho menos herramientas y mucho menos recursos y mucho menos redes para poder salir de esa situación. Y efectivamente lo que dice la maestra, ¿no? O sea, las violencias se suman. Los abusos son de distinta índole. Algunos los podemos ver fácilmente, pero algunos son internos. Héctor, no sé si... Yo lo que tendría que decir al respecto es que dentro de toda esta reflexión falta un pequeño componente, bueno, no pequeño, un componente, y es que sin consumidor no hay trata. Eso a veces no nos ponemos a reflexionar. ¿Y por qué es un negocio tan grande la trata? Pues porque hay mucho dinero.
Mucho dinero, tanto como que en la zona de la Merced hay 15,000 personas que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, 15 mujeres que se dedican a la prostitución, 15,000 que dan entre 15 y 25 servicios al día, si le podemos llamar a estos servicios. Y que eso, si lo ponemos a 250 pesos el desencuentro sexual, como me gusta llamarle, pues bueno, la cantidad de dinero es brutal. Es 2 veces al mes, 2 veces y media al mes, el presupuesto total de la delegación Gustavo Amadero. Nada más la zona de la Merced. Ok, hay mucho dinero y hay malvados. Sí, tal vez sí. Pero si no hubiera esos consumidores, si no hubiera esas personas que continuamente estamos pensando que las mujeres son un objeto que podemos consumir, que podemos traficar, que podemos utilizar. Si los hombres modificáramos nuestra estructura de pensamiento, porque también pensamos algunos, no, bueno, sí hay quien va, pero yo no. Claro, pero eso se sustenta en chistes, en creencias, en lugares comunes, en maneras de hablar y de decir, que son lo que generan las condiciones de posibilidad que harán posible que hoy, en este momento, justo en este momento, haya una persona que está tomando la decisión de seguir golpeando a una mujer hasta matarla. Pero no fue que se volviera loco, no es un monstruo. No, eso está sustentado en un montón de hombres como yo, que no ha decidido modificar su estructura de pensamiento, modificar la manera en la que va a ver a la mujer como una persona autónoma y completamente igual pero diferente, igual en tanto valía y derechos, y diferente absolutamente como somos absolutamente diferentes todos. Poder enfrentarme a ese abismo y que con esa persona es con la que voy a tratar de tener una relación, pues quizá amorosa, en la que no va a haber una relación de sometimiento. Si no modifico yo mi pensamiento, seguirá habiendo consumidores. Si no modificamos nuestro pensamiento y decimos, bueno, de veras necesitamos que haya kiwis en todo el mundo, todo el tiempo. ¿Es verdaderamente necesario que haya jitomates en todo el mundo, todo el tiempo? Porque si eso es así, entonces sí se necesita esa explotación laboral. De otra manera, podemos empezar a pensar la vida de otra forma. Yo, por supuesto, no tengo ningún tipo de respuesta. Yo nada más tengo preguntas. Y las preguntas creo que nos llevan a poder dialogar como aquí. Y a poder, siquiera, por lo menos en el caso de la explotación sexual y de la pornografía infantil y de la pornografía como tal, que la cantidad de pornografía que hay en el Internet no sería posible si no hubiera trata. Entonces, vamos, si no hubiera consumidores, no habría esas redes, no habría ese dolor, no habría esa tristeza, no habría ese partir al mundo en dos. Sí está en manos de los hombres. Tenemos una parte gigantesca. Pareciera que la violencia contra las mujeres es un tema de mujeres, ¿no? Y que la discusión está en si está bien que pinten o no el ángel de la independencia. Pero el problema fundamentalmente está también en nosotros los hombres, que somos en mayor o menor medida agresores. Gracias. Yo quisiera, para respetar su tiempo, pero si me permiten, avanzaremos a lo mejor unos 10 minutos más. Tengo 3 preguntas y desde luego esta conversación, nada más estoy aquí como mediando algunas de las inquietudes, pero creo que los testimonios, la conversación con ustedes es bien enriquecedora. Se me adelanta, Héctor, otra vez a la pregunta que le tenía reservada, pero antes de ir a esa pregunta, quiero, porque también se ha mencionado el tema de jornaleros, jornaleras agrícolas, y quiero hacer el siguiente comentario. La actual pandemia ha actualizado la importancia de los trabajos esenciales que realizan jornaleras y jornaleras agrícolas en el campo, así como personas trabajadoras domésticas para nuestras sociedades, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Y qué me pueden comentar al respecto? No tengo más valoración porque el tema es un tema enorme, pero me parece que, insisto, la pandemia ha puesto el foco en, sí, son héroes, son trabajadores esenciales, pero entonces, ¿qué podemos hacer
hacia adelante. Yo creo que la pandemia, una de las cosas que ha hecho es hacer visible lo que ya estaba ahí. Poner luz en todas esas situaciones de abuso y de explotación que ya estaban ahí. Es decir, por supuesto, son labores esenciales y lo que habría que mirar es cuáles son las condiciones en las que se están realizando esas labores que efectivamente son esenciales para todas y para todos. Este sistema de producción en el que estamos metidas y metidos sin mayor cuestionamiento, en el afán de producir mucho, invertir poco y ganar muchísimo, pone en una situación precaria y de explotación normalizada a muchísimas mujeres, hombres y niños y niñas que están en los campos agrícolas, en México y en otros lugares. Y la pandemia creo que nos hace ver esas situaciones que están ahí y pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar igual? Porque pensamos que todo eso no nos va a tocar, no nos va a alcanzar a nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar de privilegio. Y no es así. Estamos todas y todos vinculados. Y esta generación permanente de desigualdad en la que solamente un pequeño grupo o algunos pequeños grupos están lucrando con la vida y la salud de las personas, pues como planeta entero no nos está llevando a un lugar sostenible ni deseable, me parece a mí. Y creo que efectivamente me parece vital que nos cuestionemos estas cosas y que dejemos de ver normal lo que es violencia. Que dejemos de seguir legitimando las acciones violentas sustentadas en el racismo, en el clasismo, en la discriminación y en la explotación de unas personas para que otras tengamos una forma de vida que es, pues disculpen el calificativo, pero absurda. Marta, adelante. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Marilu, hablando sobre, volviendo al punto que dijo Héctor, creo que eso es la clave. Si no hay consumidor, no habrá producto, no habrá necesidad. Si no hay demanda, pues no habrá oferta, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo soy muy parcial, viniendo del magisterio. Ahora estoy del otro lado, por decirlo así, digamos, en mi comunidad. He estado por más de 30 años tratando de educar a las nuevas generaciones y con mucha alegría puedo decirles que muchos de ellos, una gran mayoría, no solamente en su afán de aprender la lengua, en su amor por la cultura nuestra hispana, sus tradiciones, leyendas, etcétera, también tenía yo una labor de concientización, ¿no? Entonces, muchas veces ellos ni siquiera sabían de los pueblos primarios, del abuso de ellos, y hablando de documentales, vimos varios, entre ellos La Cocina, por supuesto La Bestia, y ellos se quedaron helados. Y honestamente me conmovió tanto a mí. Yo ya había visto el documental, obviamente, pero no tienen idea las caras que pusieron estos adolescentes. Estamos hablando de un norteamericano típico, ¿verdad? De 17, 18 años. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ellos no sabían, muchas de estas cosas ni siquiera se les enseña, por decirlo así, en el sistema educativo acá. Entonces me dio mucho gusto poder, por lo menos a muchas generaciones, hacerles ver que no podemos continuar así. Y ellos vieron su poder, digamos, como consumidores. Si yo no compro esta camiseta que fue elaborada por 10 centavos,
y yo pago $30 o 50 o lo que quiera. Ellos no veían, nunca antes habían puesto esos dos puntos, la conexión no la habían hecho. Entonces, otra vez siendo parcial, insisto que tenemos una labor grandísima para educar a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones. Pienso, por lo menos en muchos aspectos de la sociedad, he visto que están más concientizadas, por lo menos de lo que yo fui, ¿verdad? Del medio ambiente, no recuerdo hablar tanto de eso, pero ellos sí, por el mismo hecho de tener internet y tener esto globalizado, ellos ahora pueden ver otras realidades. Y esta realidad que estamos haciendo ahorita, pienso yo, muchos de mis exalumnos, ahora mis amigos, les agradaría mucho ver que se está teniendo este tipo de conversatorios, porque no solamente ellos van a quererlo ver por la lengua, pero también para adentrarse un poquito más. ¿Cuál es mi rol, verdad? Como la nueva generación. Sí podemos cambiar. Tal vez no vamos a perfeccionar el mundo, pero sí hay muchas cosas que pueden cambiar con la educación. Ese es mi granito de arena. Muchas gracias, Marta. Realmente creo que no es para esto este conversatorio, pero es muy emocionante escucharte y creo que es mucho más con granito de arena el trabajo que haces. Lo que quería yo comentar es sobre los jornaleros y las jornaleras agrícolas, que es una cosa que no alcanzamos a dimensionar correctamente. Para nosotros fue brutal darnos cuenta de eso. En este país, las frutas y verduras que llegan a nuestras mesas tienen la sombra de la esclavitud de trabajadores y trabajadoras, niños y niñas que han sido brutalmente explotados en condiciones de esclavitud. Parece que esto es casi una cosa como propagandística o que estoy haciendo a la araca. Pero bueno, si pensamos, si podemos dimensionar que una persona en los campos agrícolas de este país, que en su mayoría son indígenas, va a levantar 20 kilos de aguacate y le van a pagar 25 centavos de dólar. Y podrá alcanzar a recoger 80 kilos de aguacate en un día. Es decir, si todo va bien, en una jornada más o menos de 14 horas ganará $1. Y digo si todo va bien, porque si algún aguacate lo afectó o si fregó un poquito una rama, pues se la van a cobrar. Entonces, ¿y por qué está esa gente ahí? No hay cadenas. Bueno, porque en sus lugares de origen, que estamos hablando, por supuesto, de nuestros hermanos que vienen de El Salvador, pero también de gente que viene de Guerrero, también de gente que viene de Chiapas, también de gente que viene de Michoacán, en zonas del país donde no hay nada que producir durante 6 meses, ni hay sistemas agrícolas. La gente migra dentro del país a campos agrícolas y vive en condiciones de esclavitud. Le pagan ese dinero y vive en tiendas, y vive en galeras que, como bien decía Marta, no son humanas, y van a consumir en tiendas de raya en las que van a tener una deuda impagable, porque les van a dar alimento a cambio del dinero que teóricamente ganan y no les va a alcanzar para pagar nunca. Lo saben, no están locos, pero es la única manera que tienen de comer durante 6 meses hasta regresar a sus tierras para vivir en época de temporal. Eso pasa en este país. ¿Qué podemos hacer? Pues por lo menos empezar a verlo, por lo menos empezar a dialogarlo, porque es una condición racial. Pareciera que en México no tenemos una condición racial. A veces pensamos que raciales en Estados Unidos, ¿no? Donde hay negros y blancos. Y no nos damos cuenta de la condición racial que tenemos en nuestro país, que también va a permitir que una enorme cantidad de las mujeres que padecen o que son víctimas de trata también tienen esa condición precarizada. Y también las personas que acabarán en el narcotráfico o en todas esas cosas. No hay respuestas claras, pero pensar al otro como una mercancía
y pensar que yo tengo derecho, porque quiero ser el número uno, de pasar por encima de los demás, es lo que nos ha traído hasta aquí. Habrá que empezar a pensar en algunas fórmulas diferentes. Marta, Marilu, Héctor, ya hemos de alguna manera cubierto o dado un panorama de las diversas manifestaciones que era el objeto de esta conversación, la trata, para efectos de prostitución o explotación sexual, laboral, doméstica, en fin, y sus intersecciones con otros fenómenos como la migración, etcétera. Pero aquí está la pregunta, porque quiero enfocarme en esta última pregunta, quizá antes también de hacer algunos comentarios finales también con ustedes. Para Héctor, precisamente con base en esta reciente experiencia de la ruta de la trata y además de tu conocimiento en otros temas, dada tu certificación, por ejemplo, en género, psicoanálisis y pensamiento crítico en el Instituto de Estudios Críticos Simón de Beauvoir, te pregunto, como espectadores, como parte de esta sociedad, incluso como quienes a veces consideramos normal, y aquí se ha dicho a lo largo de la conversación, quienes a veces consideramos normal la existencia de alguna de las manifestaciones de trata, ¿qué y cómo tenemos que poner de nuestra parte en esta lucha que a veces parece titánica contra la trata y sus manifestaciones? Y a lo mejor luego desde aquí hablo qué y cómo, a lo mejor como hombres, pero también como sociedad, porque creo que muchos de estos temas se han ya ventilado en esta conversación. Híjole, pues son muchísimas cosas, Alfonso. La pregunta es extraordinariamente buena. Yo creo que lo primero que diría yo es que tenemos que volver a pensar. Tenemos que volver a pensar si las cosas que hemos naturalizado y hemos dicho están ahí como una verdad. Yo creo que yo, como muchas personas en algún momento de mi existencia, pensé, claro, la prostitución es un trabajo y es el oficio más viejo del mundo, y ahí están, y lo repetía sin pensarlo mucho. Parte de la experiencia que me tocó vivir ahora al producir esta serie y enfrentarme a realidades, no nada más de pensamiento en cuanto a especialistas, sino de la vida de estas personas, pues de repente me cayó una catarata de ideas, pensando, bueno, caray, yo no creo que haya nadie que nazca con vocación de tener encuentros sexuales con personas que no conocen, que no quieren y que no quieren tenerlos 30 encuentros sexuales al día. No hay quien pueda tener esa vocación. Yo no veo a una de mis hijas, tengo 2 hijas maravillosas, una de 25 y otra de 22, que por cierto su cumpleaños es hoy. Pero yo no veo a ninguna de mis hijas diciéndome, pa, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta el sexo, me gusta mucho, entonces me voy a dedicar a prostituta porque esa es mi vocación, porque sí me gusta mucho, ya me di cuenta. No veo que nadie me pueda decir eso. Pensar que la prostitución es un trabajo, ya hoy me cuesta mucho trabajo a mí. Creo que ese tipo de cosas hay que ponerlas en la mesa de la discusión, abrir el diálogo. Por supuesto, empezar a tomar posiciones con respecto a esto de los chistes y los lugares comunes, que pensamos que son chistes, en los que van a sustentar una serie de ideas y de pensamiento. Creo que hay muchísimas cosas que podemos modificar en la forma en la que nos relacionamos los hombres, y como individuos y como grupo con las mujeres. Podemos terminar, primero ser sinceros, bueno, por lo menos algunos nosotros podemos ser sinceros, decir, sí, las hemos tratado con conmiseración. Hemos pensado que sí somos superiores, aunque seamos aparentemente buenos, y tenemos que empezar a refugiarnos. Es decir, a buscar otras salidas, a buscar otras maneras de pensar, a buscar que no es que lo hayamos hecho mal tampoco, ni que seamos malos. Esta estructura cultural nos crió así. No habría manera de pensar que se puede generar un hombre fuera del patriarcado. Pues no, porque todos estamos ahí. No se puede pensar que un hombre de repente nace y tiene unas ideas distintas. Pues ¿cómo le va a hacer? Necesitamos crearlas. Y creo que es importante para esto convocar a todas y a todos. Y digo a todas y a todos, y estoy pensando, por supuesto, en hombres y mujeres, estoy pensando en niños, y también estoy pensando en personas, en adultos mayores, en quienes normalmente pensamos, ellos ya no tienen nada que decir, la onda es de los jóvenes. Creo que sí, los jóvenes
tienen mucho que decir. Los adultos como nosotros tenemos mucho que decir y tenemos que pensar entre todos si queremos otro mundo, si es posible hacerlo. Si es posible hacerlo y hay que dialogarlo. Hay que dialogarlo y hay que volverlo a pensar. Creo que eso es lo más importante. Y como individuo, pues tomar decisiones personales con respecto a lo que quieres, lo que no quieres seguir haciendo. Perfecto, muchas gracias. Pues quiero ya cerrar el conversatorio, pero me les pediría, Marilú, Marta, algún comentario de cierre. Sobre todo yo, primero que nada, agradecer en nombre de mi equipo de trabajo aquí en el Consulado de México en Kansas City, el mío propio, y desde luego a ustedes por haber aceptado esta invitación. Y creo que pues efectivamente es parte de este proceso de ir generando una conversación. A mí me motivó mucho, bueno, cuando conocimos de este documental, que además se transmitió a través del sistema de radiodifusión pública del Estado mexicano, canales 14 y 22, se introduce a la televisión abierta, al gran público, un tema que efectivamente no es que no existiera antes, pero incluso ha estado presente y se han dado diversos pasos, a lo mejor no todos en la misma sintonía o al mismo tiempo, para avanzar en este tema. Entonces, si me obsequian sus comentarios de cierre brevemente, Marta, Marilú, Héctor, y pues para entonces despedir este conversatorio, desde luego agradecer a todas las personas que nos han seguido a través de Facebook. Adelante. Déjeme comenzar con disculparme por llegar tarde. Bueno, me contaba mi supervisora que ahora tuvieron muchos problemas conectándose a Zoom, pero disculpas. Pienso y estoy totalmente de acuerdo con Héctor en que hay que comenzar por dialogarlo a nivel de sociedad, sin excluir a nadie, jóvenes, edad media, gente grande, porque la gente grande obviamente son los que educaron a las generaciones actuales y nuestras generaciones actuales van a ser los que educan a los que vienen, ¿no? Entonces, el cambio tal vez no se vea tan radical al principio, pero pienso que todo comienza al darnos cuenta y abrir los ojos, a ya no intentar mantenerlos cerrados o pretender que no hay injusticia a mi alrededor, ¿sí? Entonces pienso que estos conversatorios, estas herramientas que ustedes están poniendo, Héctor y Marilú, accesibles en YouTube para la educación, estoy segura, por lo menos por mi parte, de que hay que publicarlos, ¿verdad? De que tiene la gente, todo el mundo tiene que saber que están ahí. Especialmente las personas, obviamente, que pueden hacer algo, que tal vez tienen algunos puestos en los que puedan movilizar algunas organizaciones de manera más efectiva, pero también para educar al pueblo en general y no seguir siendo parte de un sistema que, aunque no lo haga yo directamente, pero sí soy parte de un sistema que explota o que voltea la cara y pretende que no pasa. Entonces pienso que al ver varios de sus documentales, realmente yo había visto algunos, para mí no era un tema nuevo, obviamente, pero igual cada vez que uno ve el caso de una persona, siempre toca en lo más profundo, ¿no? Y uno quisiera, pero ¿qué más puedo yo hacer? Entonces, nada, que continúen haciendo los documentales, que lo pongan ahí, ¿verdad? Para la sociedad en general y que se vea a un nivel global, ¿por qué no? Y para nosotros aquí al nivel local, pues vamos a continuar metiéndole trabajo a la comunidad, a apoyarlos y a que más personas sepan que estamos aquí, para que ellos corran la voz, porque muchas personas que han llegado a mí es porque alguien más les corrió la voz. Así es que gracias por darnos esta oportunidad. Espero de que yo he aprendido mucho. Muchas gracias y disculpas. Adelante. Yo en la misma línea de Héctor y de la maestra Marta, quisiera hacer como una invitación a darnos cuenta que no somos, sino estamos siendo. Nos construimos todos los días y tenemos la posibilidad de modificar,
de tener un pensamiento crítico, de desmontar estereotipos y roles, de desaprender para aprender nuevas formas y a colaborar, a darnos cuenta que ganamos mucho más en términos amplios si trabajamos en comunidad y en común unión, tal cual, que si lo hacemos solamente pensando en lo que nosotros como individuos queremos. Somos seres sociables y seres que nos construimos en sociedad y habría que preguntarnos hacia dónde nos queremos construir. Y nada más para terminar, pues evitar y no querer hablar o ver un problema porque es doloroso o porque siento que no puedo hacer nada, no lo elimina. Crece en la oscuridad y crece muy grande. Entonces, pues abramos los ojos, los oídos, vivamos con todos los sentidos para tratar de desaprender y aprender nuevas formas. Y una vez más, muchas gracias por la posibilidad de hablar de esto que es tal. Yeah. Yo muy brevemente nada más ya para despedirme, bueno, lo mencionabas, Alfonso, la ruta de trata se transmitió en el canal 14 y en el canal 22 del SPR, que es televisión pública. Y ahí hay varias cosas que mencionar muy rápidamente. Primero, que nos pasaron el otro día el reporte de audiencia, que fue verdaderamente bueno para nosotros saber que tuvimos más de 3,5 millones de espectadores que en México vieron la ruta de la trata, sin contar la red en el canal 22 internacional y el YouTube o las redes sociales. Eso me lleva a decir también, a reconocer que pudimos hacer esta serie porque nos acercamos al canal 22 en un concurso a través de un portal. Es decir, no hubo en ningún momento, y eso me interesa mucho poder decirlo, ningún tráfico de influencias, ni de me conoces, ni soy tu cuate. Esto fue producto de la sensibilidad tanto de la gente del canal 22 como del canal 14, no nada más de los directores que son extraordinarios, Leticia Salas y Armando Casas, sino de un comité que decidió y dijo, este programa es pertinente. Y de ahí nos dieron toda la libertad, todo el apoyo y trabajamos con ellos con una flexibilidad verdaderamente buena, sorprendente, no porque esperábamos que fuera a ser mala, sino porque verdaderamente profesionales y una muy grata experiencia trabajar con esas personas. Más allá de ideologías, creo que estas personas están comprometidas con este tipo de temas y con la televisión que están haciendo. Y me importa mucho, sí, reconocérselos, porque ha sido pues, genuino, de la nada, ¿no? De puro trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para nosotros, saber que sucede eso en el país, que puede pasar que sucedan esas cosas. Y nada, agradecerte a ti, al consulado, la apertura, nuevamente, Marta, agradecerte todo el pensamiento y la emoción que nos provocas, el trabajo que haces, y pues tal vez no sobra agradecerle a Marilu también el pensamiento y el trabajo que hemos hecho juntos. Agradecerle al consulado la apertura y la posibilidad de generar estos diálogos para mí personalmente es muy importante y para nosotros en nuestra labor como documentalistas pues es muy grato que se abran estos espacios y que tengamos la oportunidad de dialogar. Muchas gracias a Marilu, Marta, Héctor. Esperemos que no sea el último conversatorio de esta o de otros temas. Comentarles a las personas que nos siguen y a ustedes que este conversatorio precisamente forma parte de las acciones de información y protección preventiva del Consulado de México y por extensión de la red consular de 51 oficinas en Estados Unidos, de la red consular de México, para mantener comunicación permanente con la población mexicana sobre asuntos relativos a la protección de sus derechos, integridad física y seguridad de sus familias, con apoyo de organizaciones y personas aliadas. Y cierro con una frase que me gustó muchísimo. En cada una de las cortinillas con las que inicia la serie se escucha esta frase. Dice, un día tendremos que decidir si el dolor debe meterse en la piel para que detengamos lo que hoy sostenemos en las manos cómplices. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.